Hoy vamos a ver eso y terminado el caso del BPP, vamos a ver BPP en casos especiales. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto el caso San Lorenzo-San Nicolás? Este era un caso en el cual había una empresa que compraba el 40% del capital de otra, es decir, San Lorenzo compraba el 40% del capital y de los votos de San Nicolás, por lo tanto no hay control en los términos de la ley de sociedades y de la RT, pero sí hay influencia significativa. Los votos, el número de votos es lo que nos indica si hay control o no, y el porcentaje del capital ordinario es el que nos va a permitir la aplicación del BPP. El cierre de ejercicio es el 31 de diciembre de cada año y la operación de compra se realizó el 31 de enero del X4. Para definir esta compra, habíamos visto que se establecía un precio que era de 30.000 pesos. Esto se pagaba con cheque. Eran acciones de valor nominal un peso y un voto. Y que a los efectos de la negociación había un mayor valor reconocido sobre el depósito de San Nicolás, un mayor valor de 25.000 pesos al 100%, y que le quedaba una vida útil restante de 40 años. Además, se reconocieron 2.664 pesos de valor llave. Y entonces habíamos visto que el costo de adquisición, recordemos la RT21, no la abrí, pero la voy a abrir ahora. El tema de la adquisición lo teníamos en la RT21. Se abrió mal. Disculpen, ¿eh? Recuerden que 1, el punto 1, el capítulo 1 de la RT21, se refiere a la medición contable de las participaciones permanentes en sociedades sobre las que se ejerce control conjunto de influencia significativa. Entonces acá es donde aparece la necesidad de la aplicación del BPP. Y a partir de ahí comienza el 1.2, que es la aplicación del método, que explica cómo funciona el método. Y el 1.3, tratamiento de las compras. Bien, aquí es donde aparece en el 1.3.1, en el momento de la adquisición, los incisos sobre los que nos basamos para el cálculo del valor llave. Primero definíamos el costo de adquisición, que eran los pagos, sean bienes, sean en dinero, la entrega de acciones. En este caso, decía el caso, en el enunciado, que se pagaban 30.000 pesos. Tomábamos el patrimonio neto de San Nicolás al momento de la compra.
patrimonio de San Nicolás era 43.340. Lo corregíamos para llevar los activos a, como lo establece la norma. Inciso B, se asignarán las mediciones que a la fecha de la adquisición correspondan a los activos identificables de la empresa inversora, que se computarán a sus valores corrientes. Eso es lo que estamos haciendo acá. Los bienes de uso, leímos que había un mayor valor porque el valor contable estaba por debajo de su valor de uso, de su valor corriente. Por lo tanto, incorporamos al activo ese mayor valor para que nos quede el activo valuado a valores corrientes. Esto implica entonces lo que establece el inciso B de la RT. El inciso C se establecerá la proporción, es decir, se le aplicará el porcentaje, 40%. Se le aplica el porcentaje, 40%. Y como consecuencia de la comparación, si el costo de adquisición supera el importe de los activos netos determinado en el punto C, si los 30.000 superan los 27.336, la diferencia es valor llave. Valor llave que así ya lo establecía el enunciado. 2006-64, lo tengo ahí resaltado, y acá llegamos a esos mismos 2006-64. Y vimos la registración de la compra, usando una cuenta, inversiones en sociedades vinculadas, y dentro de esa cuenta 3 subcuentas para tener identificado lo que sería la proporción sobre el patrimonio neto contable, la proporción sobre el mayor valor y la llave reconocida al momento de la compra. Esto fue al momento de la adquisición. Posteriormente, el 28 de marzo, hubo distribución de resultados. A reserva legal, variación cualitativa, lo hablamos la clase pasada, no pasa nada. A dividendos en efectivo, sí. ¿Por qué? Porque el dividendo en efectivo implica una reducción del patrimonio neto. Por lo tanto, esa reducción del patrimonio neto también nos va a variar el BPP. Y así también lo tiene contemplado en el punto 1.2, de acuerdo al inciso, bien, ahora no lo encuentro en este momento, pero lo habíamos visto inclusive en la clase pasada, que toda distribución de dividendos, cuando implica una modificación de, acá está, los dividendos en efectivo o en especie, no implican resultado para la empresa inversora toda vez que ellos reducen el BPP. Entonces, no me acordaba el inciso K. Entonces, esa distribución de dividendos, 3.300, el 40%, que es el porcentaje de capital adquirido por San Lorenzo, el 40% lo lleva San Lorenzo ese dividendo. 3.300 al 40% implica que 1.320 pesos son cobrados por San Lorenzo. ¿Cómo registra contablemente esa distribución San Lorenzo?
recibe el dinero, por eso usamos la cuenta caja, y disminuye el valor del BPP, tal cual lo planteaba el inciso K que recién leímos. ¿Por qué? Porque al disminuir el patrimonio neto, disminuye la inversión. Y dentro de las tres cuentas que habíamos reconocido, esa disminución va a impactar en acciones, la subcuenta acciones, que tiene que ver directamente con el patrimonio neto, el porcentaje aplicado sobre el patrimonio neto contable. Bien, de esa manera entonces contabilizamos esta distribución de 3.300, que es la que impactó en el patrimonio neto, disminuyendo el patrimonio neto. Fecha, 31 de marzo, es la fecha en que se abona. Por eso, digamos, si registramos directamente el cobro, esto tendría que ser 31 de marzo del X4. Posteriormente, la información que tenemos es que existieron operaciones entre compañías. Estas operaciones entre compañías van a tener que tener algún tratamiento que le tengamos que dar. Le dice que el 25 de julio San Lorenzo le vendió una grúa a San Nicolás. La tenedora de las acciones le vende a la emisora. ¿Por cuánto? Por 12.500. Este bien tenía un valor residual en la vendedora de 4.000. Quiere decir que San Lorenzo está reconociendo una utilidad de 8.500, diferencia entre 12.500 y 4.000. Tiene una utilidad y esa utilidad está contenida en un bien de uso en San Nicolás. San Nicolás le asigna, San Lorenzo tenía una vida útil de 10 años y también San Nicolás le asigna 10 años de vida útil. Por otra parte, San Nicolás le vendió mercaderías a San Lorenzo por 2.400. La emisora le vende a tenedora mercaderías. Estas se vendieron a terceros. Valúan a costo de reposición. San Lorenzo cobró trabajos administrativos por 3.000 pesos a San Nicolás. Entonces, de todas estas operaciones, ya lo hablamos en los casos la clase pasada, no abrí el archivo todavía, sí, acá está. No, el otro archivo que les mandé, habíamos visto qué pasaba cuando teníamos 21 clases. ¿Qué pasaba cuando teníamos operaciones entre compañías? Y acá lo que nos planteaba era si había resultados no trascendidos. Y veíamos que podía haber resultados no trascendidos cuando había una operación entre empresas del grupo o empresas vinculadas, como en este caso, sea de bienes de cambio o bienes de uso, porque eran los activos que quedaban sobrevaluados como consecuencia de la operación de ventas. Entonces, eso era lo que considerábamos un resultado no trascendido. Puntualmente, en el caso del bien de uso, en este caso controlada le vendía a controlante, con un valor residual de 3.000 al momento de la venta, y controlante compraba por 5.000. Eso implica que controlante empieza a evaluar el bien de uso en 5.000 cuando si hubiese quedado en controlada hubiese quedado por 3.000. Al cierre del ejercicio, el bien de uso tiene un exceso de valor entre el valor que hubiese tenido en la que vendió internamente y el valor que tiene ahora ese activo en la adquirente, de 1.750. La diferencia de valor de medición. Esa diferencia se considera resultado no trascendido.
que significa que no trascendió, que no pasó a terceros. Por lo tanto, tengo una sobrevaluación de un activo proveniente de la venta entre empresas vinculadas. Y eso es lo que tenemos acá. San Lorenzo le vende la grúa a San Nicolás por 12.500. Lo voy a poner acá al costadito. San Lorenzo le vende a San Nicolás la grúa. ¿Cuál era el valor que tenía esa grúa? En San Lorenzo, el valor residual era 4.000. San Nicolás la adquiere en 12.500. Le quedaban 10 años de vida útil en San Lorenzo, por lo tanto, si hubiese seguido estando esta grúa en San Lorenzo, la hubiese amortizado en 10 años. Como pasó a San Nicolás, se la amortiza también en 10 años porque también le asigna esa vida útil. Por lo tanto, el valor residual al cierre en San Nicolás es 11.250. Si esa grúa no se hubiese vendido, en San Lorenzo hubiese tenido un valor de 3.600. Por lo tanto, producto de esta operación entre compañías, la grúa tiene un exceso de valor, un exceso de 7.650. Este es el exceso de valor. ¿Por qué? Porque San Lorenzo le vendió a San Nicolás. Hizo esta venta de la grúa. Producto de la venta entre compañías, tenemos un activo que contiene utilidades y supera el valor que venía teniendo dentro de la empresa San Lorenzo, producto de esta operación entre compañías. Este resultado, como son empresas vinculadas, se considera un resultado no trascendido. Resultado no trascendido. ¿Qué sería esta diferencia, no? 8.500 el resultado de la venta y 850 por el exceso de amortización. Entonces el valor neto, 8.500 menos 850, es el resultado no trascendido, con saldo de activos. Y esto se fundamenta en la RT21, que nos indica lo siguiente. En el estado de resultados de la empresa inversora, San Lorenzo, se incluirá la proporción que le corresponde sobre el resultado de la empresa emisora, San Nicolás. Quiere decir que San Lorenzo va a reconocer como resultado propio su parte proporcional, proporción, del resultado de San Nicolás. Y sigue diciendo, neto de eliminaciones de resultados no trascendidos a terceros y que se encuentren contenidos en saldos de activo. Entonces, este resultado no trascendido contenido en el saldo del activo bienes de uso
debe ser neteado de los resultados del ejercicio. A los efectos de la eliminación de los resultados no trascendidos se procederá de la siguiente manera. Resultados no trascendidos, y recalco, que se encuentren en saldos finales de activos. Recalco esto. Tienen que encontrar en un saldo de activos. ¿Cómo se procede a la eliminación? Los provenientes de operaciones realizadas entre empresas integrantes del grupo económico, según lo define la sección 2 de la consolidación de estados contables de esta resolución técnica, deberán eliminarse totalmente. No es el caso, porque esto es control. En los restantes casos, si es donde estamos parados ahora que hay influencia significativa, la eliminación se efectuará en proporción a la participación de la empresa inversora, en la empresa emisora. Es decir, que cuando procedemos a la eliminación de este resultado no trascendido, estamos hablando acá, el de 8.500 por un lado, 850 por el otro, neto 7.650, se va a eliminar en proporción a la tenencia. Entonces, al resultado del ejercicio que obtuvo San Nicolás, San Lorenzo lo va a tener que incorporar. Primero, el resultado del periodo me indica 19.242. Tenemos aquí la información. Resultado del ejercicio 19.242. Al momento de la compra ya se habían reconocido 1.062. Por esa causa, a los 19 le resto 1.062, que fueron los resultados. Recuerden que se adquirió el 31 de enero. A esa fecha ya había reconocido 1.062 pesos. Por lo tanto, lo que ganó San Lorenzo es a partir del 1 de febrero al 31 de diciembre. Por lo tanto, el porcentaje que vamos a calcular va a ser el 40% de 18.180. A este resultado, que estamos cumpliendo con lo que acabo de leer de la RT21, si quieren tomar nota de eso o dejar anotado, estamos hablando del punto 1.2, inciso J. 1, 2, inciso J. Y los resultados no trascendidos también nos dice ese mismo inciso que lo debemos eliminar. Bien. Y ya que estoy, les pongo acá abajo. Entonces es el 1.2, inciso K, para que ustedes, el tema de la distribución de dividendos. Esto para que ustedes después, cuando estudien, lo puedan ver en la resolución técnica. Bien, eliminamos entonces el resultado no trascendido. Proporcionalmente al porcentaje de tenencia, porque se trata de una sociedad vinculada, no hay control. Si no, lo tendría que eliminar al 100%. ¿Qué pasa con las otras operaciones entre empresas? San Nicolás le vendió mercaderías a San Lorenzo, pero estas se vendieron a terceros. Por lo tanto, no es una venta no trascendida, sino que es una venta trascendida. ¿Por qué? Porque se vendieron a terceros los bienes de cambio. No hago nada. Y además, San Lorenzo le cobró trabajos administrativos a San Nicolás. Sería un resultado no trascendido, porque San Nicolás no se lo vendió a estos terceros, pero no está contenido en saldos de activo que impliquen una sobrevaluación. ¿Por qué? Porque San Lorenzo le facturó servicios y San Nicolás se los pagó. Pero los 3.000 pesos que San Nicolás le dio a San Lorenzo no están por un valor mayor a los 3.000. O sea que sigue teniendo el mismo valor. Entonces no tengo una sobrevaluación, no tengo este resultado no trascendido en saldo de activo.
Por lo tanto, ni la venta de mercaderías ni el cobro de trabajos administrativos impactan al calcular el resultado del BPP. Bien, sí tenemos que tener en cuenta la amortización del mayor valor y la amortización del valor llave. El mayor valor era de 25.000, le restaban 40 años de vida útil y tiene mayor valor. Años, vida útil, amortización, aplicada al 40%, porque inclusive de este mayor valor también se reconoció el 40%. Entonces tomamos el 40% de su amortización. Y la llave, $2.664 dividido 0,4, quiere decir que si reconoció 2.664 de valor llave, esto es al 40%. Quiere decir que si yo quisiera saber cuánto es la llave al 100%, divido 2.664 por el 40% y me da que el valor llave total es 6.660. Se la amortiza en 5 años, y por eso acá puse 100%. La amortización del 100% es 1.332. Al 40% es 533, que hubiese sido lo mismo si nosotros hubiésemos dicho 2.664 dividido 5. Por lo tanto, hecha estas dos deducciones, el resultado final de la inversión da 3.429. ¿Cómo reconozco contablemente esto? El resultado de la inversión, 3.429. Ahí lo tengo con la flechita. Ahora bien, inversiones teníamos 3 subcuentas. Acciones se ve afectada porque estamos tomando 4.212, que es el resultado que tenemos en el estado de resultados y que impacta en el patrimonio neto de San Nicolás, neto de la operación entre compañías, lo impacto sobre acciones. El mayor valor debo disminuirle la amortización. Por eso acredito la cuenta mayor, subcuenta mayor valor dentro de inversiones, sociedades vinculadas, disminuyo el valor llave por su, el mayor valor por su amortización y lo mismo hago con la llave. Y acá tengo la verificación correspondiente. El patrimonio neto, 58.220. Le eliminamos los resultados no trascendidos. Al 40%, 20.288, que es la mayorización de los movimientos que tuvo la cuenta acciones. Su valor de origen, hacia el momento de la compra, 17.336. Posteriormente, la distribución de dividendos que impactó directamente en esta cuenta disminuyéndola. Y el aumento por el resultado. Saldo 20.228. Lo verifico como, partiendo del patrimonio neto al cierre, le resto los resultados no trascendidos, a ese total le aplico el 40% y llego al mismo importe. Quedaron verificados los 20.000. El mayor valor era 25.000
su valor residual, que es los 25.000 menos la amortización, $25.000 es el 100% menos 625, 24.375. Al 40% me da 9.750, que es el mayor valor. Finalmente la llave me queda por 2.131, era originariamente 2.664. 2.664 dividido 5 por 4. Dan 4 años de vida útil. Y así llegamos al valor final de la inversión permanente. Total, inversión en sociedades. El saldo inversiones en sociedades vinculadas. Bien. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Están por ahí? ¿O estoy hablando a nadie? Gracias. Bien. Vuelvo a compartir y ahora vamos a ver el otro tema que tenemos para hoy. Lo vamos a ir viendo directamente con los casos. Es lo que nosotros denominamos casos especiales. Son situaciones puntuales, distintas, que se plantean en el BPP. En este caso, el video número 1 dice que T posee el 30% de las acciones de Q y nos muestra el patrimonio neto de Q al 30 de junio del X1 y al 30 de junio del X2. Al junio del X1 el patrimonio neto positivo era de 600.000, pero al 30 de junio del X2 ese patrimonio quedó negativo, en rojo. Entonces, claro, cuando no habla de valor a BPP, le aplicamos ese 30% a 600.000, me da 180.000. Pero cuando le saldo en activo de 180.000 pesos. Pero cuando debo aplicar el 30% a 60.000 negativos, me da 18.000 negativo. No puedo tener ese activo negativo por 18.000. ¿Cómo debo tratar estos casos en que el patrimonio neto de la sociedad emisora queda en negativo, producto de resultados negativos durante los ejercicios? En este caso, fíjense que el resultado negativo del ejercicio X2 fue de 660.000 pesos. Perdió 660, por eso los resultados no asignados al cierre se vieron incrementados respecto del ejercicio pasado en ese importe. Nos pide que calculemos el BPP al 30 de junio del X1 y el 30 de junio del X2. Y preparar el asiento por el que T, tenedora, registrará su participación en el resultado de Q, emisora. Y plantea dos cuestiones. Una es que no tiene intenciones de seguir financiando las operaciones de Q, o que sí tienen intenciones de seguir financiando las operaciones de Q. ¿Qué significa esto? Esta intención. Seguir financiando sería
cubrir el desfasaje. Y no seguir financiando es dejar que la sociedad se liquide. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tiene patrimonio neto negativo. La resolución técnica tiene en cuenta esta situación de F, cuando el patrimonio también surge de estados contables expresados en otra moneda. Inciso L. 1.2, inciso L. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer en este caso? RT21 inciso 1.2J. Tendré que aclararles que es la RT21, perdón, L. L. Está planteada esta situación. Entonces, si yo calcular acá, resultado del ejercicio 660 es la diferencia, dije, entre los resultados no asignados al cierre del X2 y al cierre del X1. Por eso yo calculo de esta manera 1.100.000 contra 440 que tenía al inicio, quiere decir que aumentó el resultado negativo en 660. Si yo contabilizara, tendría que registrar el 30% de ese resultado, es decir, 198. Pero mi BPP es de 180.000, lo que implicaría un saldo negativo. Entonces, ¿qué pasaría si no tiene intención de financiar este negativo? Entonces la RT nos dice, si al aplicar el método, la participación de la empresa inversora en las pérdidas de la emisora supera el valor contable de la inversión, 198.000 supera el valor contable 180.000 de la inversión, la empresa inversora registrará su participación en dichas pérdidas hasta que su inversión quede evaluada en cero. Es decir, que si fuera así, solamente podría registrarla a esta pérdida de 198.000 por 180.000. Es decir, resultado de inversiones a inversiones por 180.000. Las pérdidas adicionales, 180.000 era mi límite, pero tenía por 198.000 la pérdida, o sea, el exceso de 18.000, solo se reconocerán si a la fecha de la emisión de los estados contables la empresa inversora tiene intenciones de continuar financiando las operaciones de la emisora y hubiera asumido compromisos para realizar aportes de capital en la emisora en los términos de la sección 421 de la RT16, para cubrir dichas pérdidas, debiendo registrar en consecuencia las deudas con la emisora que surjan de tales compromisos, según establecido en el 518, compromisos que generan pérdida de la RT17. Entonces, ¿esto qué significa? Si no tiene intención de financiar los 18.000, lo va a registrar de esta manera hasta llegar a un valor al cierre de cero. Inversiones BPP tiene un saldo inicial de 180, resultados de 180 negativos, un valor al cierre cero. Ahora, si sí tiene intención
Si la respuesta es afirmativa, tiene intención de financiar las operaciones, entonces va a reconocer el resultado negativo por los 198.000 que les corresponden, es decir, el 30% de los 660.000. Va a dar de baja el valor de la inversión hasta que quede en cero, pero va a reconocer un pasivo por ese aporte comprometido. Inversiones BPP queda en cero, pero reconoce el pasivo. Y esto es lo que dice la norma. Si tiene intención de continuar financiando las operaciones de emisora y hubiera asumido compromiso para realizar aportes en la emisora, para cubrir dicha pérdida, debiendo registrar en consecuencia unas deudas con la emisora. Y ahí tienen el reconocimiento del pasivo. Ese reconocimiento del pasivo es lo que estamos reconociendo acá. Bien, entonces esto es RT21, inciso L. Tratamiento que se le debe brindar a esta situación especial. ¿Entendieron? Bien. Gracias, Augusto. Vamos al caso 2. En el caso 2, dice que alfa tiene el 20% de beta. En beta se han realizado aportes irrevocables que obligan a emitir, o sea, como consecuencia del convenio firmado y del aporte recibido, va a tener que emitir 400 acciones. Va a emitir 400 acciones más para los aportantes del aporte irrevocable. Nos plantea que calculemos el BPP al que alfa deberá evaluar su inversión en beta bajo los siguientes supuestos. Este es el patrimonio neto al cierre. Rápidamente, si nosotros trabajamos con este patrimonio neto, leemos que el mismo es de 60.000 pesos y posee el 20%. Aplicamos BPP, debería evaluar 60.000 por el 20%, que nos da 12.000. Pero existe este aporte irrevocable que en el futuro se van a convertir en acciones. Entonces, por lo pronto, lo que tenemos que entender acá lo tenemos transcripto el caso, tenemos el aporte irrevocable de 20.000, ¿qué pasa? A ver, esta es la situación que lo tienen graficada ahí. Al cierre del ejercicio es lo que nosotros estamos midiendo. Medición a la fecha de cierre. En el futuro va a haber, como lo plantea acá, distribución de dividendos en efectivo, y esos dividendos van a ser por el inciso A, 20.000 pesos. Quiere decir que en el futuro va a haber dividendos. Ahora, esto implica, según el inciso A,
que los aportes se van a capitalizar antes que beta distribuya dividendos. Es decir, capitalización, pago de dividendos. Esto sería el inciso AI, A1. Y la otra situación es que primero se paguen los dividendos, los aportes se van a capitalizar después de la distribución de dividendos. Hay hechos posteriores, por un lado, que se capitalice primero y se distribuya dividendos después, o que se paguen dividendos primero y después se capitalice. ¿Por qué es importante esta cuestión? Porque si los aportes irrevocables, que todavía no son acciones, o sea, el aporte irrevocable, perdón, ya lo anoté acá. Los aportes irrevocables no tienen derecho a recibir acciones ni a votar, porque todavía no es capital. Los resultados no asignados pertenecen a los tenedores de acciones. Quienes pueden recibir dividendos son los que tienen acciones. Por lo tanto, si el aporte irrevocable no tiene derecho a voto y no tiene derecho a acciones, no tiene derecho sobre los resultados no asignados. Ahora bien, claro, si se capitaliza antes de que se distribuyan dividendos, quiere decir que los aportantes de aportes irrevocables van a recibir acciones y en el futuro, antes de distribuir dividendos, van a tener derechos sobre los resultados no asignados. Primero se capitaliza y entonces cuando llega el momento de la distribución de resultados en efectivo, ya los tenedores del derecho a recibir acciones porque hicieron el aporte irrevocable van a percibir participación sobre los resultados no asignados. Ahora, si lo que primero se distribuye son los resultados no asignados y después se capitalizan, cuando se distribuyan los 30.000 pesos, solamente lo van a recibir quienes tienen estas 1.000 acciones. Hay 1.000 acciones en manos de accionistas que van a recibir, según la situación 2, dividendos antes de la capitalización. Entonces, si bien estamos parados antes de toda esta situación, hay hechos futuros, esto es todo futuro, hay hechos futuros que me pueden estar afectando de alguna manera mi medición a BPP. Y entonces esto es lo que la RT nos plantea. Inciso G. Cuando el patrimonio neto de la empresa emisora estuviera integrado por aportes irrevocables, a cuenta de futuras suscripciones de acciones, deberán tenerse en cuenta los efectos que las condiciones establecidas para su conversión en acciones podrían tener para el cálculo del BPP. Entonces nos dice la norma, deberán tenerse en cuenta los efectos. Entonces, dependiendo de que estemos ante la situación A1 o A2I o A2I, vamos a tener un BPP distinto. Esto lo tenemos contemplado entonces en la RT21, inciso G. G. Aplicación.
continuación del método, inciso G. Y esto entonces significa lo siguiente. Capitalización antes de la distribución de dividendos. ¿Qué información tenemos? En el inciso A me dice, los aportes fueron realizados por Alfa. Estos aportes irrevocables pertenecen a Alfa. Por lo tanto, Alfa va a recibir 400 acciones. Los accionistas de Alfa van a recibir, o Alfa mejor dicho, perdón, como tenedora de las acciones de Beta, va a recibir 400 acciones. Entonces, los aportes fueron realizados por Alfa. Y se capitalizan antes de la distribución de dividendos. Fíjense, el patrimonio neto, 60.000, y tengo estos 30.000 para ver qué efecto vamos a tener sobre el BPP. Estos 60.000, el total de acciones en circulación es 1.000, lo dice acá, capital 1.000 acciones de 10 pesos, y dijimos que Alfa tiene 200 de esas 1.000 acciones, tiene el 20%. Normalmente, ¿qué hubiésemos dicho? Y normalmente hubiésemos dicho, Alfa tiene el 20% de 60.000, por lo tanto el BPP es 12.000. Esto es lo que hubiésemos hecho, o sea, me hubiésemos medido BPP y hubiésemos dicho 12.000 pesos. Pero esto no va a ser así porque se va a ver afectado por la tenencia de aportes irrevocables a capitalizar. Cuando ese aporte irrevocable se capitalice y se convierte en 400 acciones, y esas 400 acciones las tenga Alfa, el nuevo capital va a ser de 1.400. El patrimonio neto no va a cambiar, porque ya está hecho el aporte. Y los accionistas Alfa, como accionista, va a recibir 400 acciones más producto del aporte irrevocable. Posterior al aporte irrevocable capitalizado, Alfa va a tener 600 acciones de 1.400. Por lo tanto, su BPP no va a ser del 20%, sino que va a ser del 43%. Hoy tendría el 20% del BPP, del capital, pero tiene esos aportes irrevocables, que le van a dar derecho a tener un porcentaje mayor sobre los resultados no asignados, que se van a distribuir posteriormente a la capitalización. Tengo que recalcular el porcentaje de tenencia teniendo en cuenta el aporte irrevocable, y el nuevo porcentaje es 600 dividido 1.400, el capital con el aporte irrevocable capitalizado. Nuestro porcentaje con el que vamos a trabajar va a ser del 43%. Entonces, ese 43%, $600 acciones de 1.400, le van a corresponder 25.714 pesos con 29 centavos como evaluación a BPP. Porque si bien hoy tiene el 20% y además tiene el aporte irrevocable, ese aporte irrevocable le da mayores derechos sobre los resultados no asignados cuando capitalice, que va a ser previo a la distribución de dividendos. Entonces, en este caso, el BPP va a ser por 25.714. Evaluación al cierre. Y hechos posteriores que me impacten en la medición de la fecha de cierre. M0.
Estamos hablando de hechos futuros que me impactan al momento de la medición. Esto lo remarco porque normalmente en los parciales es un tema que trae complicación. Es un hecho futuro que me afecta la medición a la fecha de cierre. Situación primaria, la primera, se capitaliza y después se van a pagar dividendos. En ese caso, la evaluación al cierre, ABPP, va a ser 25.714. ¿Qué pasa si la capitalización es después de la distribución de dividendos? Y esa distribución es de 20.000 pesos. Si fuera después, quiere decir que estos 20.000 pesos no van a verse afectados por el cambio de porcentaje de tenencia. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el BPP? Nuevamente, este 20 lo vamos a considerar, pero sobre una parte del patrimonio neto. A ver, nosotros tenemos un patrimonio neto al cierre de 60.000 pesos. Esos 60.000 pesos los vamos a dividir en dos. 20.000, que son los dividendos, y 40.000, que sería el resto del patrimonio neto. O sea que a los 60.000 le sacamos momentáneamente esos 20.000 porque esos van a directamente a distribuirse antes de capitalizar. Por lo tanto, Alfa, que tiene obligaciones tiene aportes irrevocables, no va a recibir un incremento de dividendos porque van a ser antes de la capitalización de ese aporte irrevocable. Por lo tanto, Alfa va a recibir el 20% de este dividendo. Tiene 200 acciones sobre 1.000 de capital. 20% de esa parte del patrimonio neto solamente va a recibir 4.000. Los 40.000 restantes, Alfa va a pasar a tener 600 acciones, ya no 200. Y el capital va a ser por 1.400. Entonces, ahí sí va a aplicar el porcentaje sobre el resto del patrimonio neto, 40.000, porque posterior a la distribución de dividendos ya va a tener la capitalización y va a poseer el resto en un 43%. La evaluación al cierre, si se produce esto, o sea, la evaluación con hechos posteriores que estamos teniendo en cuenta para la medición del BPP, la evaluación al cierre va a ser 21.142. Fíjense la diferencia. Dependiendo de cuándo se capitaliza el aporte irrevocable, en ninguno de los dos casos evaluamos al porcentaje de tenencia, sino que debemos aplicar estos cálculos. En el primer caso, la medición va a quedar en 25.714 y en el segundo caso por 21.142. ¿Preguntas? Voy a cambiar esto de lugar. De tal manera que quede ordenado. Situación A1, situación A2.
Bien, quiero copiar el color, no me deja. Listo, más rápido. Situación verde. Los hechos posteriores son primero capitalizar y después distribuir dividendos. Situación azul, primero pagan dividendos y después se capitalizan. Primer caso, BPP 25.714. Segundo caso, BPP 21.142. Bien. ¿Qué pasa cuando los aportes fueron realizados por otros accionistas? O sea que alfa no tiene hecho aportes irrevocables. Y la planteada la situación igual. Los aportes se capitalizarán antes de que beta distribuya dividendos y los aportes se capitalizan después. Distribuyen dividendos por 20.000. Se van a capitalizar después de distribuir 20.000 pesos de dividendos en efectivo. Entonces, situación diferente a la planteada acá, porque estos aportes fueron realizados por otros accionistas y no por alfa. Si miramos entonces esta situación, alfa tiene el 20% de 1.000, pero posterior a la capitalización del aporte irrevocable, alfa va a tener 200 de 1.400. Es decir, que va a reducir su participación del 20 al 14%. Ahora, va a aplicar el 14% sobre todo el BPP, sobre toda la inversión, y eso va a depender si hay o no distribución de dividendos antes. La capitalización se va a realizar antes de que se distribuya dividendos. En situación verde, capitalización antes, distribución de dividendos después, siempre hablando de hechos futuros. Estamos hablando de hechos futuros. Como la distribución va a ser posterior, quiere decir que los tenedores de aportes irrevocables que van a recibir acciones y por lo tanto reciben dividendos, va a afectar la proporción que tiene alfa sobre el patrimonio de beta. Entonces ya no tiene el 20% de 60.000, sino que tiene el 14% de los 60.000. La medición a BPP, su evaluación al cierre, será entonces 8.571. ¿Qué pasa si se va a capitalizar después de que se distribuyan dividendos? Entonces, en este caso, sobre los dividendos, alfa va a percibir el 20%. Posteriormente, el resto del patrimonio neto va a quedar al 14% de tenencia. Entonces, separo la franja que vamos a distribuir, los 20.000, los calculo al 20%. Alfa tiene entonces 4.000 pesos de los dividendos y por otra parte el resto del BPP, 40.000 pesos, perdón, el resto del patrimonio neto, 40.000 pesos, calculados al nuevo porcentaje, 14%. Esto implica entonces que la evaluación en este caso va a quedar en 9.714. Insisto, fíjense las distintas variantes que se presentan ante un mismo patrimonio neto. Por hechos posteriores, hechos futuros, de capitalización de aportes irrevocables y distribución de dividendos. ¿Qué pasaría finalmente si los aportes irrevocables se hicieran de manera proporcional? Es decir, en proporción a la tenencia.
Alfa y aportó el 20% del aporte irrevocable, va a recibir el 20% de las acciones. Por lo tanto, Alfa va a tener después de la capitalización 280 acciones sobre 1400, es decir, que mantiene su 20%. En este caso, entonces, el BPP sí daría 12.000 en cualquiera de las dos situaciones, sea que se distribuyan dividendos antes o después de la capitalización. Como los aportes irrevocables fueron realizados de manera proporcional, entonces, en este caso sí la evaluación en cierre va a coincidir, ¿eh? Y va a quedar en ese 20%. Bien. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Bien. Perfecto. Bien. Como esto tenemos varios casos, hasta el 5, vimos el 1 y el 2. En el caso 3, ¿qué nos dice? Que emisora presenta estados contables al 31 de julio con un patrimonio neto de 1.200.000, de los cuales capital son 200.000 acciones, de valor nominal 1 peso, y tiene resultados acumulados por 1.000.000. El pasivo de emisora incluye obligaciones negociables, convertibles en acciones, obligaciones negociables convertibles. ¿Sabe lo que es una obligación negociable? Un título de deuda. Emiten bonos. Así como el Estado emite bonos, las empresas también lo hacen. Los bonos de deuda se llaman obligaciones negociables. Las empresas la ofrecen, sean privadas, de manera privada o en manera pública a través de la bolsa de comercio, y entonces emiten estos títulos. La gente los suscribe y les otorga. Muchas veces estos títulos tienen garantías, por ejemplo, la garantía hipotecaria, o pueden también dar una opción de convertirse en acciones. Claro, esta opción o esta posibilidad de convertirse en acciones, en 200.000 acciones, estos 200.000 de valor nominal se pueden convertir en 100.000 acciones a opción de los tenedores. O sea, los tenedores de la obligación negociable, los que le prestaron el dinero a la empresa, pueden pedir que estos títulos de obligaciones negociables se conviertan en acciones. ¿Cuándo? A partir del 5 de octubre del 2018. Estamos parados al 31 de julio de 2018. Otra vez hay un hecho futuro, una posibilidad de convertirse en acciones, pero en este caso no son aportes irrevocables, sino que son obligaciones negociables. Títulos de deuda, un pasivo, pasivo de emisora. Va a haber una asamblea general ordinaria. Tienen un proyecto de distribución de utilidades que contemplan dividendos en efectivo por 200.000 y en acciones por 300.000. Inversora posee el 40% de las acciones y suscribió el 100% de las obligaciones negociables. Sin duda procederá a la conversión para incrementar su participación. Y la asamblea se va a realizar después de la conversión de las obligaciones negociables.
Entonces, en esta situación parecida a la que vimos antes, pero que en vez de hablar de aportes irrevocables, estamos hablando de obligaciones negociables convertibles en acciones, nuevamente, estas acciones las posee tenedora de acciones, la empresa tenedora, inversora, por lo tanto va a haber incrementado su participación en el capital, que hoy por hoy es del 40% del capital, pero con la suscripción de las nuevas acciones va a aumentar su porcentaje de capital. Fíjense rápidamente, 200.000 es el número de acciones hoy, el 40% tiene 80.000 acciones. Suscribió todas las obligaciones negociables, que le darían 100.000 acciones más. Por lo tanto, el capital va a ser de 300.000 acciones, de las cuales la inversora va a tener 80.000 que venía teniendo, más 100.000 de la capitalización de las obligaciones negociables. Dividido en nuevo capital, no va a tener el 40, sino que ahora va a tener el 60% una vez que capitalice. Sin duda que acá hay un hecho potencial porque es una opción, pero dice que sin duda que lo va a hacer. Y la Asamblea General Ordinaria, que va a distribuir dividendos en efectivo y en acciones, se va a realizar después de que se conviertan en acciones las obligaciones negociables. Entonces, fíjense, tenemos que evaluar al 31 de julio, fecha de cierre del ejercicio. Hay hechos posteriores. El 5 de octubre la capitalización de las obligaciones negociables y posteriormente la distribución de dividendos. Tiene 40% de las acciones y el 100% de las obligaciones negociables. El patrimonio neto es de 1.200.000 pesos. Entonces, hoy por hoy posee el 40%. Tendría 480.000 pesos de BPP más la tenencia de las obligaciones negociables. Cuando se capitalicen las obligaciones negociables, que son por 200.000 pesos, va a emitirse 100.000 nuevas acciones. Inversora va a poseer el 100% de esas nuevas acciones. El nuevo patrimonio neto será de 1.400.000. El nuevo capital va a ser en el futuro 300.000, de las cuales Inversora va a poseer 180.000, equivalente al 60%. La distribución asamblearia viene después. Entonces, ¿cómo calculamos el BPP? Después de la asamblea también va a poseer un porcentaje, va a recibir más acciones porque se van a distribuir dividendos en acciones. También lo hemos leído. En la asamblea se van a distribuir 300.000 en acciones, de las cuales, como ya se va a haber capitalizada la obligación negociable, en este caso, Inversora va a recibir 180.000 de esas 300.000, distribución de asamblea, dividendos en acciones. Entonces, sobre los 2.600.000,
que sería el total, sin considerar los dividendos. Vamos a sacarlo de acciones porque acá hay una disminución por dividendos en efectivo también. Estos 2.600.000 y que contemplan la capitalización de las obligaciones negociables. Inversora va a poseer 360.000 de 660, es decir, 60%. De 2.600.000 tiene el 60%. Del dividendo en efectivo, los 200.000, que también va a haber dividendo en acciones que van a incrementar la participación, va a tener 180 de 300.000, es decir, también el 60%. Por lo tanto, va a recibir de ese dividendo en efectivo 120.000 pesos. La medición al cierre, como veníamos viendo en los otros casos, la evaluación al cierre va a quedar entonces en 1.680.000 pesos. Con el nuevo porcentaje de tenencia, porque la capitalización se realiza antes de la distribución de dividendos. Y como hay seguridad, entonces esa obligación negociable también la meten dentro de la inversión BPP y ya no como un crédito. Por lo tanto, la evaluación del BPP va a ser de 1.680.000 pesos. Bien. Con esto nosotros vimos hasta el ejercicio 3. Nos quedan el 4 y el 5, que lo vamos a ver la próxima clase. Remarco que estamos hablando siempre de hechos posteriores. Hechos posteriores que me afectan la medición al 31 de julio del 2018. Me afectan la medición o la evaluación al cierre. Y lo habíamos visto en el caso anterior, en que estábamos evaluando al cierre, cómo me afectan hechos posteriores la evaluación al cierre. Evaluación al cierre, que sería el M0. Bien. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Este es un tema que entra siempre en los parciales y en los finales. Así que bueno, tengan en cuenta que estamos viendo cómo hechos posteriores nos afectan la medición a la fecha de cierre. Lo remarco porque después cuando lo resuelven en los exámenes se hacen un berenjenal bárbaro y se quedan calculándolo a valores posteriores y no. Estamos viendo siempre una fecha de cierre y hechos posteriores que me afectan la medición a esa fecha. Bien, chicos, seguimos entonces el martes de la semana que viene. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.